realizar una serie de eventos, así que desde este momento queda comprometido. Y también la presencia de Edgardo Esteban, conocido por todos nosotros, ya estuvo como periodista cubriendo varios de los avatares de la política correntina y además es autor del libro Iluminados por el Fuego, guión también de la película. No es casualidad que estén aquí Marcelo y Edgardo. Marcelo yo le vengo haciendo propaganda por varios medios, pero le suelo hacer propaganda, y esto es en serio, a su libro, Combatiendo al Capital. Combatiendo al Capital es un excelente manual, aunque un poco gordo, antiimperialista, anticapitalista y anticolonialista sobre todo. Y explica muchas de las cosas que tenemos que entender para entender la causa Malvinas. Y seguramente él va a hablar de algunas de ellas. Y Edgardo, en ese magnífico libro, que seguramente muchos de nosotros leímos, Iluminados por el Fuego, relata con ese idioma periodístico claro, liso, llano, fácil de entender, exento de toda pretensión de intelectualismo, la vivencia de un joven argentino, corajudo, patriota, que amaba la causa Malvinas y que sin embargo, pese a eso, tuvo que soportar todo lo que tuvo que soportar y vivir las contradicciones de estar peleando bajo la conducción de un régimen militar, sabiendo que peleaba por una causa nacional, pero que estaba mal conducido y con una de esas no eran del todo claras las intenciones. Eso, Edgardo, lo aprendimos en tu libro y realmente te agradecemos y por eso es una satisfacción tenerte aquí. Para hacerla muy breve, Orlando va a dar algún testimonio también, porque él es otro de los que nosotros, creo, la mayoría de los que estamos aquí y teníamos alguna edad para entender eso que estaba pasando en el país en el 82, casi me sale la fecha de nacimiento. En el 82 sufrimos, yo suelo decir, casi tanto seguramente como los que estaban allá, pero la experiencia de los que tuvieron el combate, de los que tuvieron silbar las balas, de los que tuvieron las explosiones de camiones, de morteros, de bombas y los que vieron morir compañeros al lado, seguramente es intransferible. Por eso, como decía Fabián también, todo el agradecimiento eterno no solo de nosotros, sino de todo el pueblo argentino y de las futuras generaciones, para las que tenemos que seguir documentando estas cosas y para las que tenemos que crear conciencia nacional. A mí me tocaba hablar, y lo voy a hacer muy brevemente, de los derechos argentinos, que creo que tenemos que hacerlo mucho más largamente y con todos los documentos necesarios para que desde la escuela primaria, la escuela secundaria, la universidad, creemos conciencia de que verdaderamente la Argentina en este tema tiene razón y que los derechos argentinos son verdaderamente incontestables y que la mejor frase, como suelo repetir, en esto un hallazgo de nuestro ex canciller Ditela es que Inglaterra está floja de papeles y que por eso no quiere aceptar ninguna discusión en un foro internacional. Decía que era muy importante el libro de Marcelo Koenig, Combatiendo el Capital, porque hace un raconto verdaderamente importante de las políticas coloniales y del desarrollo, de la expansión de los imperios europeos y cristianos en todo el mundo. Y la raíz histórica de nuestros conflictos está precisamente en la expansión de los imperios europeos a todo el mundo, cuyo primer paso fue el continente americano. Esta historia, en realidad, la de los derechos y la de la discusión entre España primero y España e Inglaterra primero y Argentina e Inglaterra después, tiene sus raíces en el descubrimiento de América y en la lucha de los imperios coloniales por repartirse el mundo. En esa lucha por repartirse el mundo, los imperios coloniales fueron acordando reglas entre ellos, por supuesto sin preguntarle a los dominados, porque yo no era capaz de preguntarle a los guaraníes, a los aztecas, a los tehuelches, o a los sioux, o a los aztecas, de qué se trataba. Crearon reglas por las cuales se repartieron el mundo. Y esas son las reglas, curiosamente, que ahora benefician a la Argentina. La primera regla de esa, todos se acuerdan, fue una bula papal por la cual el mundo se repartió entre España y Portugal. Pero obviamente las otras potencias no aceptaron esa regla, dijeron que el Papa no era quien para andar repartiendo el mundo, y empezaron a discutir cuáles eran las reglas aplicables. La primera regla consensuada fue la del descubrimiento. Yo le suelo hacer a mis alumnos un cuadrito para que entiendan por qué la Argentina tiene derecho, y digo, pongan en una columna cuáles eran las normas del derecho internacional vigente en cada época, y en la otra columna, qué pasó en Malvinas cuando estaba vigente esta regla, quién cumplió esta regla con respecto a Malvinas. Cuando
estaba vigente esta otra regla, ¿quién cumplió esa regla con respecto a Malvinas? Y curiosamente, o no tan curiosamente, en todos los casos, a medida que fueron cambiando las reglas, fueron los españoles, fundamentalmente, los que cumplieron con todas las reglas y por eso recibieron el reconocimiento y por eso el principal título argentino hoy es el ser heredero de los derechos que tenía el Imperio Español en América. ¿Sí? Esa primera regla, para hacerla muy corta, fue el descubrimiento, en principio aceptado por todos y después cuestionado, y fue España la que descubrió América. La expedición de Magallanes, un señor llamado Esteban Gómez, que parece que desertó en la expedición de Magallanes, fue el primero que avistó. Y después otros navegantes españoles al servicio de España fueron avistando las islas, y esto está probado en más de 15 mapas. Tenemos unos videos que el otro día prometemos exhibirlo, lo que estamos confeccionando ahí con los equipos técnicos, nos andan por ahí para hacer un buen PowerPoint con todos los mapas antiguos. Hay más de 15 mapas en distintos repositorios internacionales, de la Biblioteca del Vaticano hasta los archivos de India y algunos incluso en la Argentina, que demuestran cómo fueron los navegantes españoles lo que dijeron: estas son las islas con distintos nombres, están en tal grado de latitud, tal grado de latitud, y fueron Malvinas. Los ingleses pretenden que fueron algunos de sus piratas. Esta es en definitiva también una historia de piratas. Sir Francis Drake, ¿se acuerdan? Famoso pirata, o Sir John Hawkins, otro pirata, los que primero navegaron las islas, pero lo hicieron recién finalizando el siglo XVI. Así que mucho después de los primeros años del siglo, 1502, 1514, 1520, que fueron los descubrimientos españoles. Cuando esto resultó insuficiente, los muchachos europeos que se estaban repartiendo el mundo inventaron la regla de Carvalho, que descubre fácil, porque pasamos, vemos la isla, las anotamos, esto nos sirve como prueba, porque todo el mundo anota, y además los españoles tenían anotado más que nadie porque fueron los primeros que recorrieron el mundo. Entonces se creó la regla de la ocupación. Había que no solamente descubrir y anotar en el mapa y en el libro de bitácora, sino también bajarse, plantar el rollo fundacional ese, rezar algo, pegarle con la espada al rollo, hacer un acta y seguir viaje. Eso también lo hicieron los españoles. Y también después fue contestado. Y finalmente se llegó a crear la regla de la ocupación efectiva. ¿Sí? No solamente había que descubrirla, bajarse, estar un rato, sino había que quedarse allí y ocuparlo efectivamente al territorio para que y dar noticia a las demás potencias, para que todos se enteraran que era fulanito de tal potencia que había bajado, descubierto y ocupado ese territorio. Esto en las Islas Malvinas realmente lo hicieron los franceses. Pero como Francia era aliada de España, el primero que aterrizó realmente en las Islas Malvinas, se instaló, ocupó las Islas Malvinas, fue un señor llamado Bougainville, por la corona francesa. Como en ese momento España era aliado de Francia, reclamó y